tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a su programa En Corto. Soy José Ortiz Medina y en esta ocasión hemos invitado a Fritz Glockner, quien es director de Educal. Muy buenas noches, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Al contrario, el gusto es nuestro. Y bueno, aunque Educal es conocido en el ámbito cultural, educativo, bibliotecario, pero para nuestro público en general, ¿podría platicarnos qué es Educal para que les quede una idea más clara? Claro, el origen de Educal tiene que ver con aquella campaña que en la década de los años 70 realiza el gobierno mexicano para promover la lectura entre el magisterio. No sé, aquellos maestros que tengan un poquito más de calendarios en las espaldas recordarán lo que fue el programa de El Correo del Libro, donde la propia Secretaría de Educación Pública promovía las novedades editoriales dentro del sector magisterial, y esto se fue convirtiendo de alguna u otra manera en ciertos puntos de distribución del libro, sobre todo de las colecciones de la Secretaría de Educación Pública, como CEP 70s, que era una colección maravillosa, que después fue CEP 80s, y se empezaron a colocar en algunas plazas de las ciudades unos pequeños módulos. Unos kioscos, ¿verdad? Aquí en Jalapa llegó a haber 3, según recuerdo, por cierto, ¿no? Entonces, esos pequeños módulos pasaron a convertirse en pequeños puntos de exhibición o librerías. Y en el año de 1982 ya se decide que habría que fundar a Educal, que lo que significa es educación de calidad, de una red de tiendas, por decir así, donde se distribuyeran y se visibilizaran los objetos pedagógico-culturales de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, Educal nace en el 82 como origen, que ya mencioné, del Correo del Libro y demás, y estos pequeños módulos hermosos que estaban en las plazas públicas de las principales ciudades de México. Y evidentemente es hoy por hoy la red nacional de librerías más grande de México. Educal por sí sola cuenta con 81 puntos de exhibición en toda la República Mexicana, y que con esta asociación, con esta fusión que se está llevando a cabo a partir del Fondo de Cultura Económica, Educal y Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, sumamos hasta 116 puntos de exhibición o 116 librerías en todo el país, lo cual nos hace evidentemente la red nacional de librerías más grande de México, de América Latina, y creo, y hasta ahorita ningún dato me ha no ha habido contradicción al respecto, la más grande del mundo. Ah, caray. Así. Incluso superarían a cualquier red de librerías de la iniciativa privada. Por supuesto, evidentemente estamos por arriba de, no sé si se puedan decir marcas, claro, y demás. Estamos por arriba de Gandhi, Parnaso, Sótano, Porrúa. Claro que estamos por arriba con 116 puntos de exhibición en toda la República Mexicana. Y que como puntos de exhibición, no como negocio, tenemos una labor social, no solamente comercial. Para empezar, consideramos a todo aquel que entra a la librería como un lector, no como un cliente, no como un consumidor, sino como, claro, eso es interesante. Quien entra a una librería es un lector, aunque sea la señora que no lee y que únicamente entró a comprar el libro de texto de su hijo. Hay que hacerle ver que si es fanática de la telenovela Cuna de Lobos, hay que mencionarle que uno de los guionistas de Cuna de Lobos fue Enrique Serna, y que Enrique Serna tiene una novela maravillosa como es Señorita México, por ejemplo, o uno que se llamaba Que era Rey, o El Vendedor de Silencios. ¿Sí me explico? ¿El más reciente es El Vendedor de Silencios? No, el más reciente acaba de salir hace un mes, que es un libro de cuentos cuyo título se me acaba de olvidar, pero acaba de publicar algo más reciente nuestro querido Enrique Serna. O sea, lo que voy es que quien pone un pie en una librería es un lector, que a lo mejor no lo sabe, un lector principiante, un lector medio o un lector aborazado, digamos, ¿no? Y en ese sentido, nuestros libreros, que no vendedores, porque quien está atendiendo una librería tiene que ser un librero, tiene que tener orientar, asesorar, contagiar la lectura. Y no solamente pretender vender, ¿me explico? Venden marcas de refrescos, marcas de autos, jitomates, cebollas, cilantro, perejil, y es delicioso, pero un librero es un contagiador de ilusiones, utopías y rebeldía a través de la lectura. Y así capacitan a los que... Desde que puse la primera pata en Ceilán como director de Educal y como responsable del área general comercial de la fusión Fondo de Cultura Educal, desde que pusimos un pie siempre les he dicho a todos nuestros colaboradores, repito, que no son vendedores, son libreros, y por lo tanto tienen que, a ver, el libro es un objeto cultural.
no es un No objeto mercantil. no es un objeto comercial, es un objeto cultural. Y bueno, maestro Fritz Glockner, ¿cómo le hacen para capacitar a los no vendedores, como usted lo explica, sino, ¿cómo les decía usted? Los Libreros, contagiadores. ¿Cómo le hacen? ¿Sí los capacitan? Sí, por o cómo? supuesto. Desde que puse un pie en Ceilán, en la Dirección General de Educal, y como responsable del área comercial del Fondo de Cultura Económico y de este conglomerado que tiene la batuta Paco Ignacio Taibo II, desde el principio, evidentemente, en las reuniones con los libreros, ustedes no son vendedores, ustedes son libreros, ustedes son contagiadores de la aventura, de la utopía, de la rebeldía, a través de los libros, porque los libros son objetos culturales. No es lo mismo vender cualquier marca de refresco o cualquier otro producto que un libro. Yo estoy convencidísimo de que todo libro tiene un lector. El problema es cómo carambas hacemos que ese libro encuentre a su lector. Porque todos somos lectores. Eso de que en México no se lee es una de las grandes mentiras de las encuestas que nos ponen como un país que no está leyendo, que no está aprovechando el papel, la lectura. Y claro que somos un gran país de lectores, lo que pasa es que de pronto la lectura se ha convertido en una actividad académica obligatoria, a través de la cual vas a obtener el conocimiento. Y entonces se formaliza, se estereotipa y no se plantea el placer y el deber de un libro es un boleto, es un disfraz. Un libro es un boleto porque te lleva a viajar, incluso frente al espejo. Llega a reconocerte, te llegas a reconocer a través de un libro. Y te puedes convertir en Peter Pan o en Alicia en el País de las Maravillas o Los Tres Mosqueteros. ¿Sí me explico? Es un boleto a través del cual vas a viajar. Y es un disfraz. Te permite ponerte el disfraz de Carlos de Negri. Como el caso del libro de Enrique Serna. Por eso, El Vendedor de Silencios. El Vendedor de Silencios. En fin. Entonces, es un producto cultural que tiene muchos ojos, muchas manos, pero hay que saber en qué momento determinado ese lector llega a ese objeto, a ese boleto o a colocarse ese disfraz. ¿Me explico? Por lo tanto, un librero tiene que ser un contagiador, no un vendedor per se. Me llamó mucho la atención lo que estaba platicando hace rato, hace unos segundos, del tema ese de que finalmente leer un libro es un boleto o un pase. Hace poco leí una idea, una frase que me pareció muy interesante y no sé si usted esté de acuerdo en ella, que leer nos permite vivir muchas vidas. Claro. Y incluso viajar en el tiempo. Por eso dije que es un boleto y que es un disfraz. ¿Sí? Tan estoy de acuerdo en eso que lo estoy reduciendo, lo estoy colocando. Muchas vidas. Por supuesto, lo estoy planteando de otra forma, en el sentido del disfraz. Vives muchas vidas, te disfrazas y viajas en el tiempo o en el futuro o viajas contigo mismo, porque repito, la lectura también es un boleto al espejo y a verte a ti mismo y a platicar contigo. Pero maestro Fritz, ¿cómo uno de los temas que cada sexenio en este país se plantea y a veces con éxito, a veces con medianamente éxito o a veces con fracasos, el tema del fomento a la lectura? O sea, Sí, evidentemente el fomento a la lectura. A ver, somos un país que en el siglo XX hizo un decálogo del bibliotecario, donde se decía que el libro no podías doblarle una punta, subrayarlo, comer a su lado, casi no podías respirar. ¿Y en qué se convirtieron las bibliotecas de nuestro país? En estos centros donde no podías respirar, hablar, mirar, ver, donde una señorita bibliotecaria que por lo regular era un poquito medio amargada, te decía, no calles, no abras, no esto, cállate. ¿Y cuándo ibas a la biblioteca? Cuando llegabas sin la tarea. Y la maestra, como castigo, te enviaba a la biblioteca a escribir 100 veces, no debo de ser irresponsable, tengo que hacer la tarea de química. ¿En qué se convirtieron las bibliotecas? En cuartos de tortura, no en ferias, no en grandes centros de diversión, porque esos son las bibliotecas, esos son las librerías. Entonces, somos un país que ha generado un culto por el objeto libro. No lo toques, no lo dobles, no lo subrayes,
no lo lo maltrates. uses. Es como si cuando eras niño te regalaron un balón de fútbol No lo y juegues. la abuelita te lo quitó y te lo puso arriba del ropero y tú como idiota viendo así como, lo quiero patear. No, porque se va a gastar. O como niño te regalaron una Barbie y igual te la recogieron, no la sacaron del envoltorio y te lo pusieron hasta arriba del closet. Hay mucha gente que tiene así Bueno, algunos por juguetes. favor, la Barbie es para bañarla, cortarle el pelo, maquillarla y el balón para patear. El libro es para leer, para doblar las páginas. Soy papá, cuando me entero que estamos embarazados, lo primero que hago es comprarle un libro a mi hija. Y cuando nace, se lo doy. Y ¿Qué mi libro? esposa- Es un libro. El libro se llama Es un libro. Ah, sí se llama. Sí. Ah, mira. O sea, no era que te dijera yo que le compré un libro. Es un libro. Y entonces Frida tenía como unos 3 meses y se lo di. Obviamente, como bebé, estaba descubriendo el papel, lo táctil, y lo mordía, y mi esposa, ¡no! ¡Lo va a romper! Ese es el chiste. Que lo huela. Que lo rompa, que lo arrugue, para que los libros se conviertan en un juguete más, en un boleto más, en un disfraz, y no en el objeto sagrado que me ofrece conocimiento. No estoy negando que la lectura no nos dé información y conocimiento, pero soy uno de los principales promotores de que la lectura lo que primero nos da es placer. No olvidar la parte lúdica de la lectura. Absolutamente. Y me refiero cuando lees ensayo o historia o literatura o periodismo, o sea, todos los géneros son hermosamente divertidos y todo tipo de texto te introduce a un universo que estás descubriendo y ahí te está dando el conocimiento y te está ofreciendo información que te sirve como profesional, como lo que quieras en la vida, ¿me explico? Pero yo creo que somos un país que lee mucho, pero que de pronto subordinamos el placer al conocimiento y subordinamos la actividad que le da vida a la mejor pantalla, que es la de un libro, por el objeto y no por la actividad de la lectura. Entonces, ha habido muchos esfuerzos oficialoides por promover la lectura. Recordemos Rincón del Libro, a nivel de la Secretaría de Educación Pública Federal, o las bibliotecas de aula durante el sexenio de Vicente Fox, donde había maestros que no le prestaban los libros a los niños porque los fueran a maltratar. ¿Cuántos libros cree usted que Fox haya leído? Ups, ¿cuántos? Yo creo que libro Es es que una le vendía palabra. Yo Coca-Cola. libro que no es una palabra que no entra en su diccionario. Y yo creo que la lectura, perdón, y me refiero evidentemente a Vicente Fox. Y metería yo en el mismo canal a un Felipe Calderón. ¿Y qué me dices de Enrique Peña Nieto No, en menos, la Feria ¿no? del Libro de Guadalajara Sí, que no en supo- diciembre del 2012? ¿No? Ese ridículo Bueno, histórico, ¿no? internacionales. Bueno, en fin, no me hagas... Ese tipo de preguntas no vienen al caso. No es cierto, lo que quieres. Y bueno, pues ya hemos llegado al final de esta charla. Muy brevemente, usted estuvo en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano coordinando medios. En el 94. En 94. He sido un poquito mole de todos los ajonjolís, Qué ¿no, bonita- verdad? Es al qué bu- revés, qué buena ajonjolí de todos los moles, ¿verdad? Qué buena experiencia esa. No, bueno, he sido soy escritor, soy... Historiador. Historiador, he sido librero. ¿Has escrito? he sido- ¿Cuántos libros has escrito? Tengo 17 libros 17 publicados, libros. 2 de mis novelas afortunadamente han sido llevadas al cine. Y de pronto entré como coordinador de medios de comunicación en la campaña del 94 de Cuauhtémoc Cárdenas, debido a que veía yo que el tren de la historia estaba pasando enfrente de mis ojos y no me quería yo quedar en la estación. No fue por una actividad burocrática que quisiera yo un hueso o algo por el estilo, sino que estaba yo viendo que la historia iba a toda velocidad después del 88, del fraude electoral de 1988, cuando Carlos Salinas asume la presidencia de la República, y veía yo el 94 como otra oportunidad de estar presente en la historia. Y por eso terminé siendo coordinador de medios en la campaña, cuando el vocero de la campaña era Adolfo Aguilar Sincer, y evidentemente fue una experiencia maravillosa. Mi primer libro se llama Un pueblo en campaña, que es precisamente la crónica de la campaña presidencial por la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas, valga la redundancia que ya hice, de Cuauhtémoc Cárdenas en el 94. Maestro Fritz Glockner, director de Educal, le agradecemos mucho esta charla. Al revés, el placer y el gusto es mío. Muchas gracias. Buenas noches. Pero sobre todo, gracias a usted. Soy José Ortiz Medina. Buenas noches. Hasta la próxima.